Vamos a hablar en unos instantes con un amigo, un colega periodista que se encuentra en los Estados Unidos, que les cuento, ha comenzado una campaña en contra del TikTok. ¿Por qué motivo? ¿Cuáles son las razones? Vamos a esta nota. El reconocido periodista Roger Montesinos inició una campaña cultural en contra del uso del TikTok. Dice que el uso excesivo de esta plataforma digital puede ocasionar graves consecuencias, sobre todo en menores de edad. Estamos haciendo un análisis certero y fuerte y generando ya una forma de crítica a una de las plataformas que muchos la conocen, que es TikTok. Dice que es preocupante el abuso que se realiza de esta red social. Por tal motivo va en contra de esta misma aplicación, porque señala que puede ocasionar un desastre cultural de la sociedad. Y entonces nosotros hemos encontrado que TikTok, en base a la repetición constante de los mensajes, está generando un daño terrible y certero a los niños. Por ejemplo, los niños, por culpa de esta repetición, tienen bastantes problemas en la atención. Habla también sobre los perjuicios que puede provocar en la comunicación interpersonal, tanto en las relaciones sociales y en la familia, que podrían ser destruidas, asegura. Repetición en el TikTok, lo que se hace es destruir la atención, porque la repetición es constante y es, por ejemplo, en un minuto, muchos niños están en este momento, están repitiendo el mismo video. ¿Y qué es lo que sucede cuando se repite estos videos? Se genera una consecuencia que es el comportamiento después de acceder profundamente a estas, por ejemplo, a estos comportamientos. Esta campaña, que lleva el nombre de Chao TikTok, que inició Roger Montesinos, se lo puede ver reflejado en la página 100% Bolivian. En este mismo lugar se puede observar al mismo tiempo actividades culturales, entre ellas la danza, comidas, turismo, además de entrevistas a personajes reconocidos. A ver, queremos conocer un poco más los detalles de qué manera se está realizando esta campaña, cómo puedes tener acceso, por qué se está tratando de lograr, sobre todo esta restricción en los niños y menores de edad. Y precisamente queremos dar la más cordial bienvenida a Roger Montesinos, quien es periodista, que en este momento se encuentra en Estados Unidos, para que nos comente un poco más acerca de esta visión que tiene y sobre todo la problemática, para que la entendamos en un inicio y tal vez todos podamos colaborar. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenas noches. Hola Denise, ¿cómo está? Muy buenas noches y un saludo a todo Bolivia. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo, y también valoro el tiempo que me dan y especialmente el valor que ustedes tienen para poder hablar sobre esta campaña, que evidentemente se puede generar un esquema de David contra Goliat. Nosotros los agradecidos. Cuéntanos, a ver, Roger, ¿en qué consiste esa campaña? Cuéntanos cuál es la problemática principal que tú has logrado ver. Ok, bueno, primero, en primera instancia, tenemos que hablar sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Mira, el artículo 30 de la Convención del Derecho del Niño dice que el niño tiene derecho a disfrutar su propia cultura. Entonces, en base a este marco normativo internacional, me llama la atención que una plataforma que está siendo investigada por utilizar información de nuestros niños. Por ejemplo, si tú generas una empresa en China, el gobierno chino transfiere toda esa información, puede transferirla, puede chuparla y puede hacerla suya. Entonces me llamó eso en primera atención. Segundo, tenemos en la Constitución Política del Estado de nuestro país, en la sección Educación, en el artículo 78, que nos habla de la descolonización. En esos dos marcos jurídicos me llama la atención también el problema de la comunicación. Mira, si nosotros, yo especialmente como soy docente de comunicación y periodismo, me llamaba mucho la atención que en tercer año estudiantes de comunicación no sabían qué era comunicación. Imagínate. Y yo te pregunto, ¿qué es comunicación? Comunicación es el proceso de intercambio de información entre un emisor y un receptor, que pasa a través de un canal. Y en ese proceso existen variables, como ser el lenguaje, códigos y el ruido. Y para que se cierre este proceso, ¿qué es lo que debe pasar, Denise?
debe pasar o debe suceder una retroalimentación. Entonces, cuando yo percibo estos problemas desde lo político, desde lo internacional, desde marcos jurídicos y desde la comunicación que recae en la cultura, yo digo, va a haber un problema y genero una hipótesis, que en 30 o 40 años, máximo 50 años, la comunicación interpersonal va a ser eliminada, destruida y no vamos a poder comunicarnos entre nosotros. ¿Por qué motivo? Porque en base a la educación a nuestros niños se está fundamentando estas aplicaciones. Y estas aplicaciones están destruyendo la mente de nuestros niños en base a un parámetro muy sencillo que se utiliza en pedagogía, Denise. Muy bien. En la pedagogía se utiliza la repetición. ¿La repetición para qué? Para generar comportamientos positivos. Evidentemente, por eso es educación. Pero si tú repites constantemente situaciones posiblemente negativas o situaciones que no están vinculadas a nuestros comportamientos culturales de nuestro país, evidentemente se va a destruir. ¿Y por qué se va a destruir también? Porque mientras vas repitiendo esas cosas negativas, te vas desarticulando desde la familia, te vas desarticulando de la sociedad, Roger, te vas desarticulando de nuestros amigos y de nuestra sociedad y especialmente en la familia. ¿Qué tal? Perdón, ¿qué tal? Bienvenido, gracias. Leonel Franceses te saluda. Hola, yo soy TikToker y hago contenido digital. Te escucho decir varias cosas. Hablas de una aplicación que está siendo estudiada por Estados Unidos, claramente, porque Estados Unidos es el único país donde está siendo estudiada la aplicación por los intereses económicos que tienen que ver, porque tú sabrás, reconocido por Mark Zuckerberg, Facebook hizo tráfico de información, fue el culpable de fake news que se esparcieron para que Donald Trump sea presidente, dicho por las mismas autoridades de Facebook. Meta es quizás la empresa más observada en términos de protección a la privacidad. Entonces es rara tu cruzada contra TikTok y tu sospecha de la aplicación de TikTok y tu no sospecha de Meta. Porque yo te veo con la campaña que es Chau TikTok, no es Chau TikTok, Chau Facebook, Chau Meta, Chau Instagram. Y en realidad está probadísimo, recontra probado, no es una teoría que Meta traficó información. En cambio, TikTok no está nada probado. Es una acusación que no ha sido probada. Mark Zuckerberg ha dicho afirmativamente que compartía información de los usuarios de Facebook. O sea, una cosa probada versus una simple y llana acusación. 1. 2. Lo que consume el niño es lo que los padres le dejan consumir y el algoritmo es inteligente. Si el niño ve videos culturales, educacionales, videos que son positivos, el algoritmo te va a seguir dando videos culturales de contenido positivo y de contenidos lindos. Por eso, si tú agarras mi TikTok, ves todo humor. Yo agarro el TikTok de un amigo, ves todo ayuda motivacional. Otro, autos. Es porque el algoritmo es inteligente y te da lo que tú quieres ver. Sin una supervisión de un adulto, cualquier aplicación es un peligro, no TikTok. Ok, ahora, voy a hacer una salvedad. Porque ahora van a empezar a aparecer los que se van a, digamos, los talibanes del TikTok o algo así. Mira, si tú eres una persona adulta, tú puedes utilizar y puedes decidir lo que quieras, porque yo estoy en favor de la libertad de decisión e independencia si tú eres adulto. A ver, hay estudios que niños y jóvenes están utilizando más de 9 horas al día. Eso es una pérdida de 100 días al año. Y eso está afectando la mente de los niños. Y la lucha no es en contra, o sea, yo no voy a comparar Facebook con TikTok porque eso no me interesa, que se agarren entre ellos. El problema aquí es que los niños están siendo destruidos por algo que nosotros conocemos. Leonel, seguramente tú conoces los fundamentos de la pantalla en cuanto a la imagen. La pantalla, ¿qué es lo que hace la pantalla? Te pregunto. La pantalla discrimina lo que pasa a tu alrededor. O sea, lo que estamos viendo ahora y lo que está pasando en la pantalla no es la realidad en sí. Cuando tú estás aproximadamente 9-10 horas en una pantalla, y estamos hablando de niños. Horrible. Estamos hablando de niños. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando apagas ese celular y te ha llegado información vinculada a, por ejemplo, la OMS o la ONU, que manejan todos estos mecanismos de adoctrinación en los niños?
Y yo te pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué mecanismo o me dirás que 9, 10 horas los padres están utilizando o están pendientes de sus niños. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Quiénes educan a nuestros niños ahora, Leonel? Educan las plataformas, las aplicaciones como TikTok y Snapchat. A ver, no los padres. Porque nos están quitando la potestad y claramente eso está sucediendo y es simplemente tienes que ir a preguntar cuántas horas los padres le dejan una laptop o un celular a sus niños. Esa es la lucha. Roger, a ver, ¿cómo estás? Te habla Miriam. Hace 30 años se decía, ¿quién educa la pantalla? El televisor, que el televisor era la niñera. Estamos hablando de medios de comunicación, de transmisión de información, pero estamos también en una era tecnológica. Es decir, creo que más bien habría que apuntar a otro lado, no a la prohibición como tal, como tú estás señalando, ni del TikTok ni de las redes sociales, porque finalmente estos niños van a crecer y el día de mañana tienen que saber discriminar mal. ¿Qué deben ver, qué no deben ver? Pero ahí va lo siguiente. Tú estás ahorita en un país donde trabajan en 2, 3 trabajos, a veces un padre, una madre, los mismos hermanos. Hablamos de familias que se deben reunir con mucha suerte 1 hora para cenar o antes de dormir, ¿no es cierto? Hablamos de niños que estarían abandonados yendo a una clase o quizás quedándose en la casa yendo a hacer deportes, no lo sabemos, pero era tecnológica, algo que tú y yo no hemos visto. Hemos conocido la computadora, pero estos niños prácticamente han nacido con el celular en la mano. Habría lo que sí enfocarnos en educar a los papás. ¿Eso está bien o está mal? El problema es, escúchame, si está bien o está mal. Habría que ver el educar a los papás. Bien o está mal. No, sabemos, para ti, para mí también está mal, no solo para los niños. Pero habría que educar, déjame terminar. Habría que educar también a los papás, para que los papás pongan reglas en la casa. Hora de almuerzo, hora de cena o la hora del desayuno, conversamos. El celular apagado. Estas cosas no pasan en toda la familia, porque ya te he dicho, tú vives especialmente en un país donde las familias están así, separadas, cada quien en sus cosas, ¿o no? Claro que sí, por eso es una campaña en contra de TikTok. Después seguramente iremos en contra de Snapchat, porque ¿sabes qué es lo que pasa? La tecnología es neutra, tú la puedes utilizar para bien o para mal. O sea, estamos utilizando esta tecnología para bien o para mal. Para bien porque nos estamos comunicando y estamos informando sobre esto. Pero ¿qué es lo que pasa si digamos, investigaciones erróneas o la posmodernidad, como se llama, que son medias verdades, empiezan a introducirse en TikTok y en 9 horas, por ejemplo, 9 horas los niños están utilizando TikTok o otras plataformas y simplemente por un mensaje, por una imagen, pueden destruir la vida de esos niños. Recuerda, por ejemplo, en la teoría de la comunicación, Laswell, la aguja hipodérmica, o Marshall McLuhan, que decía que la tecnología va a ser como un órgano como cuando nosotros salgamos a la esfera pública. Entonces, imagínate, nosotros, todos, hasta yo me incluyo, porque si yo salgo ahora sin mi celular, vuelvo, aunque yo esté en el minibús, yo vuelvo porque es que ya es un instrumento de necesidad, ya es un instrumento de necesidad, es un aparato de necesidad, es una forma de comunicarte y de mantenerte al tanto también de lo que está pasando. Pero ahí voy, perfecto. Hay que enseñarle a los niños a discriminar información, a saber buscar y a saber revisar si esto es verdad o es mentira. Si les vamos a cortar, a un niño decimos, de 5 años, no al TikTok. A un niño de 5 o 6 años. Puedes, porque los niños desde los 2 años ya te están manejando la computadora. Realmente es un tema muy polémico en el que te has metido, querido Roger. Esperemos que tengas realmente éxito. Que querías decirle algo más. Sí, bueno, Roger, yo solamente quería saber cuál es la posición de los padres, porque entendemos que sí, evidentemente hay cosas que no deberían ver niños en el TikTok, pero seamos realistas, es complicado. No creo que esta plataforma logre cerrarse. Tú estás en esta campaña, pero también hay cosas positivas que se han visto en el TikTok que podrían ser educativas. Tal vez sí, el tema sería más de los padres, en nuestro criterio, poder regular con ellos, buscar apoyo para ellos, buscar, no sé, la manera de que ellos tal vez con estas aplicaciones puedan restringir ciertas páginas, o sea, tratar de buscar otras alternativas. ¿Tú qué apoyo has recibido tú por parte de los padres de familia? Discúlpame, no te logré escuchar al final la pregunta. ¿Qué apoyo o qué conceptos has recibido de los padres de familia? Mira, cuando tú hablas con un padre de familia y tú le preguntas cuántas horas su niño está en las redes sociales, ellos te dirán mínimo 1 hora, 2 horas. Y eso es una tragedia. Sí, porque una vez
hace muy poco yo pude hablar con un padre de familia y a su niño de 10 años se le borró su TikTok. Porque claro, el padre con la ignorancia que tiene le solventó la idea de que puede tener TikTok y tenía como 1000 seguidores. Se le borraron el TikTok. El sufrimiento y la desesperación y la depresión de ese niño era como si hubiera perdido a un ser querido. Eso es otra cosa. Imagínate, TikTok también, y yo no quiero hablar de muertes que ha ocasionado TikTok por esos retos tontos que existen en el mismo TikTok. Mira, por ejemplo, estamos en una sociedad muy interesante y quiero que lo tomen de esta manera. Y no es un ataque a los que tienen TikTok, quisiera que me entiendan. Si tú eres nuevamente adulto, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes vender en TikTok, tú puedes hacer TikTok, tú haz lo que quieras. Pero mira, imagínate, hay niños que están muriendo por hacer retos. Niños de 13, 12, 10, 8 años en Estados Unidos están muriendo por esos retos. Ahora, imagínate, hay un problema en esta sociedad, que los niños quieren ser adolescentes rápidamente. Y eso no es porque la sociedad está evolucionando, nada, es por las aplicaciones y la tecnología. Y los adultos también quieren seguir siendo adolescentes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ya no existe la política como tal, porque un adulto debe generar política, como un hombre político que tiene que orientar y solucionar problemas en esta sociedad. Pero si todos queremos ser adolescentes, estamos complicados, la sociedad se nos va a caer, la comunicación se nos va a derribar. Perfecto, Roger, muchísimas gracias, comprendemos muy bien tu posición, la manera en que tú estás manejando. Obviamente habrá muchas otras personas que piensen diferente, que tal vez nosotros asumiríamos más a la responsabilidad de padres de familia, decidir si ellos van a permitir que sus hijos tengan TikTok, si les van a restringir, pero bueno, es parte de desarrollar, de tal vez dar el apoyo a nuestra sociedad. Gracias, Roger, por darnos tu posición y estaremos en un próximo contacto. Un abrazo desde Bolivia. Muchas gracias, hasta luego, saludos a todos.